Por favor, vayan tomando asientos porque vamos a reanudar ya el Congreso con nuestro siguiente panel. Una de las palabras que más ha salido a colación en todos estos eventos que ha estado celebrando CEAPI estos días ha sido la palabra talento, que por cierto ahora se cotiza a peso de oro. Educación, talento y empresa son los temas sobre los que va a pivotar nuestro siguiente panel. Los ponentes van a analizar cómo la educación y la formación, basadas en nuevas destrezas y habilidades para las nuevas profesiones, deben de responder a las actuales necesidades que se plantean en las empresas. Un hombre con mucho talento, como es don Javier Vega de Seoane, presidente de DKV Seguros, va a coger ahora el testigo para moderar y también para contarnos su punto de vista al respecto. Buenos días a todos. Gracias a CEAPI, gracias a Nuria y enhorabuena por el éxito de esta fantástica organización. Esto no sucede por casualidad, hay mucho trabajo, patearse muchos países, tomar muchos aviones. Enhorabuena, Nuria, creo que esto hay que repetirlo, porque no cabe duda que somos países hermanos, somos en este mundo tan complicado, yo creo que tenemos que juntar merienda los iberoamericanos. Yo me incluyo en esta comunidad iberoamericana y creo que de aquí pueden salir muchas cosas positivas, ¿no? Como tú dices, muchos amigos, cuando hay una relación de confianza y de amistad, pues salen también proyectos que generan valor para todos, ¿no? Enhorabuena. Bueno, este panel se llama Educación, Talento y ¿quién liderará el cambio? ¿Quién lidera? Pero, en fin, yo más bien me gustaría añadirle ese liderará, porque tenemos un cambio muy notable por delante. A mí me ha asignado Nuria, además yo en principio tenía el papel de ponente, pero me ha pedido también que modere este debate sobre estos temas tan interesantes. Yo creo que tenemos aquí a dos personas realmente relevantes, que además están muy ligadas. Realmente los tres estamos muy ligados, porque los tres somos ingenieros de minas. El que más ha ejercido es Roque, que sigue siendo presidente de la mayor empresa minera de Perú, pero bueno, Javier Targueta, que además es compañero mío de carrera y de vida, también lidera una empresa muy importante, un líder mundial, que es Freeport-McMoRan, donde es el responsable de marketing y ventas a nivel internacional y preside Atlantic Copper, que es la filial que tienen en España, que es una fundición y refinería de cobre de las más importantes la más importante de España, naturalmente, de las más importantes de Europa, y yo diría que la más eficiente del mundo, por lo menos en materia energética y en materia medioambiental. Roque, voy pasando de uno a otro, Roque, que como digo es ingeniero, que completó su formación con un MBA en Harvard y luego estudios posteriores en Oxford. Es una persona que preside la empresa más importante minera de Perú, que cotiza en el mercado de Nueva York. Es una persona, además, como le pasa a Javier y como me pasa a mí, que con independencia de nuestra posición profesional, nos preocupa enormemente lo que pasa en nuestro entorno social y nos hemos ido convirtiendo poco a poco en activistas de la sociedad civil, porque no cabe duda que es verdad que en las democracias solo los políticos tienen la capacidad de cambiar las leyes, de hacer las grandes reformas, pero estamos viendo que les hace falta un poquito de ayuda, que les empujemos, que les presionemos. Y yo soy de los que creo que la sociedad civil tiene que movilizarse para que efectivamente este cambio se produzca. Roque es también, yo creo que es un activista de la sociedad civil en Perú, que es un gran país, que como todos tenemos algunos problemas políticos, sociales y económicos. Y bueno, pues él ha sido presidente también de CONFIEP. CONFIEP, si yo entiendo bien, es el equivalente a nuestra COE. Paso a Javier Targueta, que aparte de tener una larguísima carrera profesional, pues también hemos estado juntos en el Círculo de Empresarios, trabajando, generando ideas para crecer, participando en distintos proyectos.
Y bueno, Javier además me comentaba que le acaban de proponer la presidencia de todas las empresas mineras y de recursos naturales de España, cosa que, en fin, yo creo que es interesante, ¿no?, que haya personas de esta calidad, de este conocimiento y además no solamente del conocimiento sectorial, sino del conocimiento de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Estamos en una economía global y no podemos mirarnos el ombligo, hay que estar continuamente tomando decisiones, referenciándolas al mercado global, que es el mercado en el que tenemos que estar, ¿eh? De manera que, bueno, yo, después de esta brevísima presentación, les pediría a cada uno pues, que hagan una reflexión sobre este tópico, claro, talento, educación, talento, ¿quién liderará el cambio? Aquí cabe todo, ¿no? Cabe realmente todo, porque no cabe duda que en estos tiempos tan complejos, tan inquietantes, pero también vemos que estamos llenos de grandes oportunidades. Y déjenme que les haga una pequeña reflexión sobre la desigualdad, que es un tópico que ha salido, yo ya lo he oído varias veces en paneles que han pasado por aquí. La desigualdad es algo que nos inquieta, que evidentemente en las sociedades en donde existe una desigualdad excesiva se generan unos agravios comparativos, sentimiento de desafección y natural. Yo digo que las empresas con los empleados enfadados son difícilmente gobernables y eso pasa también con los países. Con la gente desafecta, con la gente desconfiada, evidentemente no se puede gobernar, no se puede conseguir países que tengan éxito. Y, por tanto, el tema de la desigualdad es un tema que nos preocupa a todos, pero yo quisiera hacer una matización que me parece que es muy relevante, porque luchar contra la desigualdad no significa subir el salario mínimo profesional, porque eso, evidentemente, de forma inmediata mejora la situación de desigualdad, pero yo creo que tenemos que ir más a las raíces, porque yo creo que por encima de todo está la libertad. Los que creemos en la libertad, también en lo económico, y además en estos tiempos en donde tenemos que hacer una gran transformación, la libertad es más importante que nunca, porque de ahí viene la innovación, de ahí viene la energía empresarial, la generación de riqueza y de empleo. Por tanto, la libertad es un valor, yo creo que es un valor máximo, y cuando hay libertad, las personas somos diferentes, se producen desigualdades. Solamente no se producen desigualdades cuando no hay libertad. Por tanto, yo la matización que quería hacerles para iniciar esta reflexión es que lo que es importante es generar una dinámica que permita igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, esto es lo que es esencial, que todos tengan igualdad de oportunidades y a partir de ahí, pues los más laboriosos, los más talentosos, los que tomen más riesgos, los que tengan más suerte, lógicamente ahí la sociedad producirá desigualdades, ¿no? Y realmente el principal ecualizador, el gran ecualizador es la educación. Esto es absolutamente claro. Yo creo que ahí es donde tenemos nosotros que hacer un gran trabajo, no solamente en las administraciones públicas, sino también desde la sociedad civil y particularmente desde las empresas, porque nosotros tenemos muchas capacidades y yo luego, cuando me toque el turno de ponente, contaré un caso que es muy interesante, que pone de manifiesto cómo las organizaciones empresariales, en este caso españolas y peruanas, han puesto en marcha un proyecto interesantísimo que genera igualdad de oportunidades a unas personas que están con gran riesgo de exclusión social y cómo desde esa posición de una mayor formación y una formación muy orientada para el empleo, que está diseñada desde las empresas, que son las que tenemos las necesidades, cómo estas personas no solamente cambian su vida, sino cambian su entorno familiar y su entorno social. De manera que, por eso la educación y el talento son tan importantes en estos tiempos que vivimos. Quiero recordarles que cada año 70 millones de personas se incorporan a las clases medias. Estas 70 millones de personas, gracias a la educación, se incorporan a las clases medias, aportando un enorme valor, porque ellos son los que van a generar nuevas ideas, los que van a generar este proceso disruptivo con todas las tecnologías que tenemos y este proceso de globalización que nos da la escala para hacer grandes movimientos de transformación.
Y eso es, de nuevo, es la educación y el talento. Pues Roque, después de esta reflexión así muy genérica, ¿qué te sugiere esto que yo estoy comentando? ¿Qué es lo que estáis haciendo en Perú? Yo sé que eres un gran activista, aparte de un gran empresario, un gran activista de la sociedad civil. Creo que participaste, aparte de CONFIEP, muy activamente en Perú 2021. Aquí tenemos a Diego de la Torre, que yo le conocí en esa posición hace ya varios años. ¿Cómo ves tú este tema? Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Nuria, por la invitación. Siempre muy grato estar acá en Madrid. La verdad es que has tocado varios temas y por supuesto, yo soy, como dices, activista. No sé si es que esa es la palabra que usamos en el Perú, pero sí soy de los que creo en lo que decía Aristóteles, que el hombre es un animal político. Y un gran político del Perú, el doctor Aya de la Torre, decía, agregando a lo de Aristóteles, si no es político, se queda en lo primero. Todos hacemos política, todos hacemos política y este panel es hacer política de la buena, de la de servir y no servirse, de contribuir y por supuesto no permitir que solamente los políticos profesionales, políticos partidarios, sean los que definan cuál es el futuro de nuestros países. Creo que todos tenemos la obligación de participar y lo hacemos a través de la sociedad civil, a través de los gremios y por supuesto para contribuir a que hayan más oportunidades. Y en ese sentido soy un ferviente creyente que la educación es lo que diferencia a la gente. En mi país, por supuesto, tenemos la obligación de darle oportunidades a los jóvenes. Me toca, y no sin ninguna pretensión, ir a 4 o 5 universidades nacionales por mes a dar charlas, integrarme con esos chicos. La universidad pública en el Perú cumple una función fundamental para aquellos jóvenes que no tienen los recursos para educarse. Yo soy de los que creo que a través de las universidades el sector empresarial puede transmitir un mensaje constructivo, positivo, de optimismo, de que van a tener una oportunidad. Y claro, eso hacia afuera, pero hacia adentro, hacia el interior de las empresas, también tenemos una obligación hacia la capacitación, hacia la educación. Muchas veces se habla en temas de recursos naturales y venimos del sector minero. Hace pocas semanas me invitaron a hablar al Politécnico de Madrid y hubo una persona muy seguramente de un alto nivel, con quien no compartí, por supuesto, su criterio, que habló sobre la maldición de los recursos naturales. Y, por supuesto, recibió mi respuesta, ¿no? Que fue decir que, en el fondo, hay una bendición de los recursos naturales, porque los recursos naturales es lo que ha permitido desarrollos de muchos países, y, por supuesto, existen Canadá, Australia, Chile, el país más exitoso de América Latina, el Perú, ¿por qué no? Y en Europa, por supuesto, Noruega. O sea, decir maldición de los recursos naturales es un absurdo. Y eso nos lleva a que han habido, por supuesto, confrontaciones en algunos proyectos y que tienen que ver con las comunidades altoandinas, muchas veces ignorantes, muchas veces que no han tenido la posibilidad de educarse. Y en ese sentido, la capacitación y la educación tiene que venir un poco como coche que lidera la inversión. No hay forma de que en países como el Perú, en ningún país, se pueda realmente desarrollar proyectos si es que no venimos acompañándolo con más educación, con más posibilidad, con sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene que entenderse como cuidado del medio ambiente, desarrollo social, educación, salud y, por supuesto, desarrollo económico. No hay forma de que esa mesa de 3 patas pueda funcionar si es que no ponemos en valor esos recursos naturales que por supuesto nos pueden llevar al desarrollo. En el Perú, solamente para ubicarnos, el 10% del Producto Bruto Interno lo representa la minería, pero el 60% de las exportaciones, lo cual nos permite
acceder a bienes de capital, acceder a nuevas formas de desarrollo, a nuevas tecnologías, y por lo tanto cumple un rol muy importante. La inversión en el Perú, del 100% de la inversión, el 80% es inversión privada y 20% es inversión estatal. Y del 80% de inversión privada, el 80% es inversión de peruanos. Mucha gente cree que los países sudamericanos, los países en vía de desarrollo, solamente estamos a la espera de la inversión extranjera. Y somos nosotros, por lo menos en el Perú, somos los peruanos los que sacamos la cara y por supuesto tenemos que tener el compromiso con la educación, con la capacitación de la gente, para que después de la mina, después de los recursos naturales, también haya un futuro promisorio y que les permita desarrollarse. Así que mi activismo tiene que ver, por supuesto, con el mundo empresarial, pero también con el compromiso que tiene que haber con la educación y con el país en su conjunto. Hacemos política y de la buena. Muchas gracias, Roque. Estamos muy alineados. Javi, ¿tú qué reflexión así general querías hacer para empezar? Pues haría dos que confluyen ambas en el talento, en el objeto de esta mesa redonda. El primero es el continuo y vertiginoso cambio en el que el mundo vive. Y no es una razón menor la globalización, que yo entiendo más que como la liberación de barreras arancelarias o de libre comercio entre distintas zonas del mundo, más como el fenómeno por el que cualquier suceso en un rincón del mundo tiene efecto y tiene consecuencias en el rincón más alejado del mundo. Y siempre pongo como ejemplo, porque me fascina, cómo el tsunami de Fukushima cambió en pocas horas la política energética de Alemania. Erróneamente, por cierto, en mi opinión, pero la cambió. Y decidieron que para el año 22 eliminarían todas las centrales nucleares de Alemania, cosa que no van a cumplir, afortunadamente para ellos. Pero tanto la velocidad del cambio como el cambio continuo suscita el pensamiento de que a antiguos paradigmas como era la adaptación, hay que ser capaz de adaptarse al cambio. Luego se dio un paso adelante en cuanto a ser buenos gestores del cambio. Creo que ahora esas dos actitudes se han quedado completamente atrasadas y ahora hay que ser generadores del cambio y generadores del cambio continuo. Para ser generador del cambio continuo es absolutamente importante, es absolutamente indispensable la innovación. Hay que innovar la innovación per se, o el cambio per se significa innovación. Y para innovar hay que fomentar el talento. Y si nos enfocamos en el mundo de la empresa, no cabe duda de que la innovación de una forma transversal, de una forma holística, no solo en los procesos productivos, sino en los sistemas de gestión y en las relaciones con stakeholders externos a la empresa, es absolutamente fundamental también. Y para ello es absolutamente fundamental la formación continua, el talento, el fortalecimiento del talento, la ambición por la excelencia que confluye en el talento. Y ahora hago otra reflexión que no tiene mucho que ver con lo que acabo de hacer, pero sí confluye en el talento también. Y lo habéis mencionado los dos. Lo mencionaste tú, Javier, antes al hablar de la desigualdad. Y lo mencionabas, Roque, en la necesidad de formar, si se quiere fomentar la igualdad de oportunidades y si se quiere una sociedad más justa. Yo hago la reflexión de la desigualdad entre países, por ejemplo, y la hago en relación en un tema, en un caso muy próximo a España, que es la frontera entre Marruecos y España, es la frontera con mayor desigualdad del mundo a cada uno de los dos lados. Una renta de 1 a 10. Por cierto, dentro de África, luego se da el salto de 1 a 10 también, siendo 10 Marruecos y 1 algunos otros países del África subsahariana.
evidentemente no hay barreras, ni alambres de espinos, ni nada que eviten la migración cuando se da una desigualdad así. Y la única forma de luchar, en mi opinión, contra esa desigualdad es fomentar el desarrollo de esos países. ¿Y dónde comienza el desarrollo de esos países? En el talento, en la formación, en la educación. Por tanto, vemos cómo dos fenómenos mundiales que están ahí, que nos presentan todos los días, que dan la cara todos los días, confluyen ambos en el fomento y la necesidad del fomento del talento, la educación. De forma que creo que todo esto nos lleva a un punto fascinante, que son también nuevas formas de desarrollo del talento, formas de educación como la formación profesional dual, por ejemplo, tan importante en nuestras empresas, en nuestra sociedad, y en la que, por cierto, creo que los países iberoamericanos no estamos precisamente en la vanguardia de esta forma de formación. Yo creo que estos dos fenómenos son muy genéricos y confluyen ahí, pero creo que hay otras tendencias mundiales hoy día, y eso ya me llevaría a otro punto que ha abordado Roque Benavides, que es el de los recursos naturales, que es tendencias mundiales como toda la preocupación y las acciones que la humanidad está llevando para luchar contra el cambio climático. Por ejemplo, la transición energética. Por ejemplo, el fenómeno que tú has mencionado, Javier, también, de la incorporación a las clases medias, que está muy ligado al crecimiento demográfico y a la urbanización. En China, por ejemplo, 20 millones de personas migran a la ciudad todos los años. Roque, es como si le echaran a la zona urbana de China un Chile todos los años. Depositan ahí un país como Chile todos los años, ¿no? Es impresionante. Claro, esto necesita infraestructuras, necesita equipamientos urbanos, necesita viviendas, necesita energía, generación y transmisión y transporte, y por tanto recursos naturales. Y esos recursos naturales hay que extraerlos de forma sostenible, hay que extraerlos de forma inteligente, hay que preservarlos, y por tanto nos lleva a otro enorme fenómeno de hoy día apasionante, que es la economía circular. Y aquí me paro porque si no, no paro nunca. Pues muchas gracias. Yo, si me permiten, ahora me pongo mi gorro de ponente y les cuento un caso que yo creo que es muy interesante. Además, en este entorno iberoamericano es un caso de cooperación entre empresas españolas y, en este caso, chilenas. Y, de nuevo, pues está conectado y pone de manifiesto cómo la educación es el gran catalizador para cambiar las vidas, para poner a la gente que está en riesgo de exclusión social en el camino de desarrollo profesional y vital, ¿no? En DKV Seguros, que es una compañía estupenda que yo presido, tenemos una fundación que se llama DKV Integralia, que esto ya lo montamos hace 20 años, y el objetivo de esta fundación es la integración laboral de personas con discapacidad. En España tenemos ya más de 500 personas con discapacidad trabajando en 7 centros, y esta fundación vive per se, no hace falta que le demos un apoyo financiero, porque genera valor y gana su dinerito. Bueno, pues hace 7 años, yo creo que fue, que ya era un éxito este proyecto. Nos pareció que debíamos de replicar, de llevar este caso de éxito a estos países hermanos. Y, bueno, uno de los consejeros que tenemos en el Consejo Asesor de Integralia, Rafael Miranda, que entonces era consejero delegado de Endesa, nos sugirió que fuéramos a Perú. En Perú tenía el presidente de Endesa en Perú, era un hombre con mucha sensibilidad social, y entonces a través de él llegamos a Pachacútec. La Fundación Pachacútec, que es un invento del que entonces era obispo de Callao, Monseñor del Río, y de un piloto español toledano, Santos Toledano, por aquí está su hija, que sigue todavía trabajando en ese proyecto. Bueno, pues ahí este proyecto se puso en marcha en un asentamiento social en Ventanilla, al norte de Lima, donde hay unas 200.000 personas que viven en una situación realmente
miserable, ¿no? Por tanto, todos los niñitos de ese asentamiento humano pues tienen un grave riesgo de exclusión social. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues las grandes empresas españolas que operan en Perú, y como el caso de Telefónica, Endesa, Repsol, nosotros también nos incorporamos, y otras, y algunas empresas peruanas, pusimos en marcha este proyecto que realmente es una universidad laboral, donde además cada una de las empresas ha diseñado el curso, el currículum formativo para que efectivamente los chicos que salen tengan la formación que nosotros necesitamos. Que esto es uno de los grandes problemas que tenemos en los sistemas de educación, que la academia va por un lado y el sistema productivo va por otro. Aquí estamos absolutamente juntos y entonces desarrollamos y financiamos estos cursos, de manera que los chicos, cuando terminan su etapa formativa, tienen la formación que nosotros necesitamos y, por tanto, la probabilidad de que eso se convierta en un empleo es muy alta. En este momento estamos formando a unas 1.300 personas al año. En el caso nuestro, que estamos formando a unas 100 personas al año, el 97% de los chicos que formamos encuentran un empleo en Conecta, que es otra empresa española con la que estamos trabajando este proyecto, y a estos chicos les cambia absolutamente su vida. Pasan de estar en el arroyo, en una situación de exclusión social, a tener un empleo, a tener una formación, a iniciar una carrera profesional. Ven la vida completamente diferente. Les cambia su vida, pero les cambia también la vida de sus familias y va cambiando el entorno social. Yo llevo 7 años viajando a Perú y visitando Pachacútec y vemos cada año la transformación de aquel asentamiento, cómo aquello va floreciendo, cómo va cambiando, cómo se va transformando. Este caso, que yo creo que es un caso muy bonito, de cooperación de empresas peruanas y españolas, ahora lo que queremos es duplicar, tenemos el proyecto de, una vez que tenemos ya la base, queremos duplicar, porque con pocos recursos marginales y añadiendo nuevas empresas, que es lo que ahora pretendemos, y añadiendo también nuevas profesiones, particularmente todas las profesiones que están ligadas con el mundo digital, queremos pasar de 1.300 a 2.600 alumnos al año. Es un caso estupendo. Yo creo que esto tendríamos que hacerlo entre países hermanos, ver de qué manera identificamos estas oportunidades y cómo realmente a través de la formación, de la educación y la colaboración de la empresa, que es quien conoce realmente las necesidades de formación que tenemos, cómo se puede transformar un asentamiento, pero juntando meriendas podemos hacer cosas mucho más grandes. Uno solo no puede hacer mucho. Tenemos que juntarnos en las empresas y los países, como es el caso este de CEAPI, para transformar el mundo, porque nuestra ilusión es hacer un mundo mejor. Una obra estupenda, yo soy testigo de excepción. Te invito a que te unas al proyecto de Pachacútec, Roque. No sé qué significa eso, pero en fin, vamos a ver, tendremos que verlo, pero por supuesto es una obra estupenda que nosotros admiramos y que también hacemos algunas cosas, quién sabe, un poco más lejos de Lima. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es el centralismo. En Argentina dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. En el Perú decimos que Dios es peruano, pero sus oficinas están en Lima. Y ese es un problema. Y el Perú es mucho más que simplemente Lima. Y en eso las actividades que se realizan, actividades económicas que se realizan fuera del área de influencia de Lima son pues muy importantes. Nosotros sí creemos que uno de los grandes males es el centralismo y hay que tratar de descentralizar. Nuestro esfuerzo en tanto educación técnica como educación a nivel de universidades está más orientado a zonas más lejos de las grandes ciudades y muchas veces en el área rural de nuestro país. Nosotros, aunque parezca insólito, apadrinamos una universidad en un pueblito que se llama Lircay, en la provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica, probablemente una de las zonas más pobres del Perú. Y ahí es la única universidad bilingüe
del Perú, castellano-quechua. Muchas veces no nos damos cuenta del problema social que significa también trabajar y la capacitación, porque si bien todos hablamos castellano o español, no sé cómo quieran decirlo, ciertamente hay zonas en mi país donde la gente no piensa en castellano, piensa en su lengua materna, en quechua, en aymara, y hay que tratar de llegar a ellos con esas lenguas. Cuando uno va de invitado a una casa, uno habla el idioma que hablan en su casa, no necesariamente lo fuerzan a hablar el castellano, que bueno, es el idioma oficial en el Perú, pero hay gente que piensa en sus lenguas maternas. Y entonces, en ese sentido, también la capacitación tiene que contemplar ese aspecto. Y por supuesto, no podemos estar alejados de lo que está sucediendo en el mundo global. Y la era digital, que todavía no lo hemos tocado acá, que tiene que ver, por supuesto, con la economía circular, pero la era digital nos impone prepararnos para esos retos. No creo que nos podamos escapar ni en el área rural del Perú, ni en ninguna parte del mundo de esa ola que se viene. Y en ese sentido, si es que queremos mantener los puestos de trabajo, es fundamental elevar el nivel de educación de la gente. Si la gente se va a quedar estudiando lo que hemos estudiado en el siglo XX, pues no vamos a poder surfear la ola, sino que se nos va a pasar por encima. Entonces, lo cierto es que tenemos que pensar, por ejemplo, en el caso de recursos naturales, no cabe la menor duda que vendrán los camiones con GPS y no con un chofer, y por supuesto vendrán los robots en las minas subterráneas. Ya no habrá sino alguien que controla con monitores de distancia, y por supuesto los aspectos de metalurgia y los aspectos de geología que tienen que ver con la transformación digital, y por supuesto con las nuevas formas de enfrentar la educación y el entrenamiento. Nosotros apoyamos también, como dije, educación técnica. Tenemos un instituto que se llama CETEMIN, que prepara a los trabajadores, no necesariamente ingenieros, sino trabajadores de mando medio, para que puedan enfrentar estos retos. Todo eso tiene que contribuir a que en el Perú haya pues mejor talento y que podamos enfrentar el futuro. Muchas gracias, Roque. Javi, tú terminaste antes haciendo una mención a la economía circular y dijiste, aquí me paro. También en tu reflexión decías que estamos pasando, los empresarios, los líderes, tenemos que olvidarnos, dejar un poco atrás esto de nuestra capacidad de adaptación al cambio y ser promotores del cambio. Roque hablaba otra vez de la economía circular. En una empresa tradicional como la tuya, muy intensiva en capital y por consiguiente con grandes inercias, ¿qué se puede hacer en este campo de la economía circular? ¿Puede una empresa que, como es el caso, que consume más de 1 millón de toneladas de concentrados para transformarlo en cobre, metal, ¿qué puede hacer una compañía que está ya ligada, anclada a un proceso y con unas inversiones muy importantes? ¿Qué puede hacer para participar y contribuir en la economía circular? Como todos sabemos, y no es un tópico, los grandes retos del mundo de hoy día, que se traducen en retos para las empresas, conllevan, si somos capaces de aprovecharlos, grandes oportunidades. Nos ofrecen grandes oportunidades que tenemos que identificar y luego ir a por ellas. Y antes de meterme en la economía circular, menciono muy de pasada cómo, por ejemplo, en la transición energética nos está dando la oportunidad de transicionar a las energías renovables, cuya motivación hasta hace muy pocos años era solo la preservación del medio ambiente, el cuidado del planeta, la evitación de gases de
efecto invernadero, y resulta que ahora, económicamente, es la energía más competitiva que se puede adquirir. De manera que un enorme reto, que es el cambio climático, ha dado lugar a un desarrollo tecnológico que a su vez ha dado lugar a una competitividad histórica en el cambio de la transición energética. En el caso de la economía circular, los grandes retos, la digitalización que mencionaba Roque hace un momento, el desarrollo de la electrónica, el desarrollo de todas las herramientas electrónicas que manejamos todos los días, ha dado lugar a una generación masiva de chatarra electrónica en el planeta, del orden de los 50 millones de toneladas de chatarra electrónica cada año, de los cuales solo se recolecta y se tratan el 20%. Esa chatarra electrónica contiene cobre, oro, paladio, platino, plata, es decir, enorme oportunidad. Y en mi empresa nos hemos metido en esa línea, estamos desarrollando un proyecto que incluye un proceso para tratar un número importante de unas cuantas decenas de miles de toneladas de chatarra electrónica al año para producir estos metales, aprovechando el calor residual de nuestro proceso metalúrgico, el calor que se genera por la fusión de sulfuros de cobre, y la electrolisis, que es un proceso electroquímico por el que se separa del cobre otros metales que a su vez también se aprovechan, como son el oro, la plata, el platino, el paladio. De manera que este de nuevo es una oportunidad fantástica. Esto va a acabar con otros paradigmas vergonzosos como vertederos, países que se han convertido en vertedores, en receptores de chatarra o de plástico de otros sitios del mundo, y ponerlos en valor para generar puestos de trabajo, generar riqueza, dar estabilidad a los negocios y evitar y convertir los residuos en productos valorizables y, de nuevo, generación de riqueza, generación de empleo. Todo ello conlleva también la necesidad de educación, de formación, de innovación, nuevos procesos. Todo un mundo fascinante que no va a parar, y yo creo que lo que hay que estar es con los ojos muy abiertos para no perderse ni una sola de estas oportunidades. Por lo menos, si uno no va por ella es porque, una vez analizada, no cree que se den las circunstancias para poder atraparla, pero nunca por no estar atento a las oportunidades que se nos presentan. Muchas gracias. Bueno, por terminar, porque ya yo creo que va siendo la hora, déjenme que les haga una última reflexión, porque nosotros efectivamente los empresarios que tenemos este sentido de la responsabilidad, que por fortuna son cada vez más, ¿no? Yo creo que todos, y en un futuro, el que no tenga comportamientos y actitudes responsables, pues el mercado lo va a sacar. Y no solamente el mercado lo va a sacar, sino que va a tener muchas dificultades para atraer talento. Ya la gente que tiene talento quiere ir a buenas empresas que sean responsables y empresas que tengan esta conciencia y que quieran contribuir no solamente a pagar buenos dividendos y a generar beneficios para el accionista, sino que tengan un propósito social, que realmente aporten a la sociedad. Entonces, yo quería hacer una última reflexión, y quizás si tenemos un momento que vosotros hagáis un comentario. También las empresas somos generadores de formación, de educación, de nuestra propia gente, que luego, digo, en estos temas que no son específicos del proceso y del negocio de la empresa. Y luego estos empleados nuestros, cuando van a sus casas, a su entorno social, eso que han aprendido en las empresas también lo distribuyen en su entorno social, y eso genera una dinámica evolutiva muy positiva. Voy a ponerles dos ejemplos que son muy sencillitos. Yo, como decía, presido el grupo de Cabo de Seguros, que es una empresa de servicio, y por tanto no generamos muchas emisiones, porque tenemos un proceso pues, que no genera emisiones. A pesar de todo, nos propusimos ya hace muchos años emitir cero CO2. Y bueno, y pusimos en marcha un proceso con muchos pequeños detalles, entre otros, claro, para emitir cero CO2, como algo se emite, pues nos hemos dedicado a plantar árboles para tener la seguridad de que lo emitimos, también lo tomamos, ¿no?
Pero el ejemplo que les quería poner, nos pusimos un objetivo de reducir a la tercera parte el consumo de agua. También consumimos muy poca agua, porque es el agua que consume nuestra gente. Bueno, y pusimos en marcha ese proyecto, movilizamos y toda la plantilla, con mucha ilusión, se puso en marcha para conseguir este objetivo. Bueno, luego nuestros empleados van a sus casas y hacen exactamente lo mismo. Ponen esas prácticas que han aprendido en la empresa, lo comentan con sus amigos. Entonces, generamos una dinámica realmente virtuosa. Por eso yo creo que también desde las empresas tenemos esta responsabilidad y esta capacidad de hacer de catalizador, de acelerador, de palanca de esa transformación social. No sé si... La verdad es que me trae pues a la mente, me sonrío un poco porque con Javier nos une el proyecto de Cerro Verde en Arequipa, en el sur del Perú, y una mina que utiliza el agua del desagüe de la segunda ciudad más importante del Perú, que es Arequipa. Unos desagües que antes de la mina se iban directamente al río Chili, del cual los arequipeños se sentían muy orgullosos, pero que estaba absolutamente contaminado. Una mina como Cerro Verde, la planta concentradora más grande del mundo, está en el Perú, ha tomado estas aguas del desagüe, las ha limpiado, las utiliza para el proceso productivo y por supuesto ha limpiado el río Chili. Pero no solo eso, y eso por supuesto trae necesidad de nuevas capacidades. Tenemos que hablar pues con los ingenieros hidráulicos, con los ingenieros de saneamiento, y tenemos un proyecto también en el sur del Perú, en Moquegua, donde esperamos, hablando de economía circular, donde esperamos generar el 100% de la energía que necesitamos con energía solar. ¿Y por qué? Porque es la coincidencia de que la pendiente del cerro, estamos hablando 4.800 metros de altura, con la justa se puede respirar ahí, pero la pendiente del cerro coincide con la inclinación que se necesita para los paneles solares. Y la orientación es la orientación del sol. Y entonces se nos presenta una situación única donde probablemente el 100% de la energía que utilicemos para el desarrollo de esa mina y para la operación de esa mina va a venir de fuente solar. Va a ser la primera mina con 100% de energía solar que habrá en el mundo. Interesante. Javi, ¿tú no sé si querías pues cerrar? Al hablar de talento, yo creo que el talento y la preocupación por fomentarlo y por educarlo, por proveer educación a nuestros empleados que trabajan en nuestras empresas con nosotros, eso se enmarca en algo mucho más amplio, que es la preocupación por el individuo. Es un fenómeno creciente en la humanidad que para mí tiene su arranque en la abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX y que no para. El mundo no para de preocuparse por el individuo, felizmente. En lo que estamos hablando es uno de los ejemplos, pero creo que cuando se habla de la estrategia de la empresa, cuando se habla de a dónde va la empresa, esa preocupación por el individuo debe ser permanente y creciente. En nuestro caso, no solo se enmarca en el terreno de la formación, en el que mi empresa pues, proveyó de formación el año pasado por medio de 60.000 horas en total, es decir, una media de 100 horas por individuo, que no está nada mal como formación adicional a la que se tiene, pero también en un programa familia por el que, junto con la Fundación ADECO, proporcionamos ayuda a aquellas familias que tienen un discapacitado en ellas para facilitar la vida al resto de la familia y al discapacitado, bien por una atención a la que no habían tenido alcance hasta entonces, o bien simplemente por proporcionar compañía y durante el tiempo en que esa persona, ese discapacitado, tiene compañía, libera al resto de la familia para poder o bien trabajar, o ir de compras, o pasear, o dormir. El éxito fue evidentemente espectacular en ello. O, por ejemplo, la prolongación voluntaria de la baja maternal en 4 semanas más de lo que marca la ley en España, o la baja paternal en 2 semanas más de lo que marca la ley. Todos son ejemplos
que desde luego no nos tienen satisfechos en absoluto, porque hay que ir mucho más lejos, pero de algo que es la preocupación por el individuo y dentro de la cual se marca la promoción del talento, que es lo que nos ocupaba hoy. Bueno, pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Espero que les haya sido de interés esta reflexión, este pequeño debate que pone de manifiesto que los empresarios somos responsables, que tenemos capacidades que vamos a poner al servicio de la sociedad y que yo creo que vamos a liderar ese cambio y vamos a apretar, a presionar a nuestros políticos para que también ellos lo hagan. Muchas gracias a todos.